¿Sabías que Guyana, un país pequeño en la costa norte de Sudamérica, es el único estado anglófono de América del Sur? Desde sus antiguas culturas indígenas hasta la explosión de su economía gracias al petróleo, la historia de Guyana está llena de giros inesperados. Luchas por la libertad y una rica diversidad cultural. Acompáñanos en este fascinante viaje para descubrir cómo este país ha forjado su identidad a lo largo de los siglos y qué le depara el futuro. Guyana, un país escondido entre la imponente selva amazónica y el azul profundo del Atlántico. Una tierra que parece olvidada por muchos, pero que guarda una historia vibrante de culturas, luchas y transformaciones. Situada en la costa norte de Sudamérica, entre Venezuela, Brasil y Surinam, Guyana es un crisol único de identidades y costumbres. Conocida como la tierra de muchas aguas, esta nación se destaca no solo por su impresionante naturaleza, sino por su diversidad cultural. Una herencia que se remonta a los pueblos indígenas que la habitaron millas de años atrás, y que ha evolucionado con la llegada de europeos, africanos, indios y asiáticos, formando una sociedad tan rica como sus paisajes. Desde el primer contacto con los exploradores europeos, la historia de Guyana ha sido testigo de colonización, conflictos, explotación y resistencia. Primero bajo dominio holandés y luego británico, la región que ahora conocemos como Guyana pasó por cambios drásticos, desde una economía basada en plantaciones y la esclavitud, hasta ser un escenario de migración masiva que trajo consigo nuevas culturas y tradiciones. Cada etapa de su historia ha dejado una huella profunda en su gente, su cultura y su identidad. Hoy, Guyana es un país independiente y orgulloso de sus raíces, que camina entre el legado de un pasado complejo y el potencial de un futuro brillante. Es un lugar donde conviven diferentes culturas, religiones y lenguas, y donde cada comunidad ha aportado algo esencial al tejido nacional. Pero, ¿cómo ha llegado Guyana a ser lo que es hoy? ¿Qué eventos han definido su carácter y su gente? Acompáñanos a descubrir la fascinante historia de Guyana, desde sus antiguos habitantes hasta sus más recientes transformaciones. Porque cada rincón de este país esconde una historia que merece ser contada, y juntos exploraremos los momentos que marcaron su destino. Mucho antes de la llegada de los europeos, las tierras de Guyana ya estaban habitadas por diversos pueblos indígenas, cada uno con sus propias costumbres, lenguas y formas de vida. Entre ellos se destacaban los Arawaks y los Caribes, dos de las culturas indígenas más importantes de la región. Los arahuacos, un pueblo pacífico y agrícola, vivían en armonía con la naturaleza. Se dedicaban a la pesca, la caza y la agricultura, cultivando yuca, maíz y otros alimentos que se adaptaban bien a la selva tropical. Los caribes, por otro lado, eran conocidos por su espíritu guerrero y su habilidad para la navegación, lo que les permitió extenderse por varias islas y costas del Caribe. Estas culturas indígenas no solo conocían y respetaban su entorno, sino que desarrollaron creencias profundas sobre el mundo natural. Sus mitos y rituales reflejaban un respeto profundo por la selva y los ríos, que consideraban sagrados. Los espíritus de la naturaleza, conocidos en sus tradiciones, influyeron en cada aspecto de su vida cotidiana. Los Arawaks y Caribes no veían a la tierra como un recurso, sino como un hogar sagrado, en equilibrio con los animales y las plantas. Esta conexión profunda con la naturaleza no solo les permitió sobrevivir, sino también florecer en un entorno desafiante. Sin embargo, este modo de vida estaba a punto de enfrentarse a cambios drásticos con la llegada de los colonizadores europeos. Así comenzó una nueva etapa en la historia de Guyana, en la que estas culturas indígenas, con sus tradiciones milenarias, se verían profundamente afectadas y transformadas por el contacto con el mundo exterior. A inicios del siglo XVII, los exploradores europeos comenzaron a llegar a las costas de lo que hoy conocemos como Guyana, atraídos por sus recursos naturales y sus posibilidades de expansión territorial. Fueron los holandeses quienes establecieron los primeros asentamientos permanentes, interesados en explotar la región para el comercio y la agricultura. Estos colonos construyeron fuertes y plantaciones, marcando el inicio de un largo periodo de control extranjero en estas tierras. La llegada de los holandeses trajo consigo cambios profundos para las comunidades indígenas. Las relaciones no siempre fueron pacíficas. Aunque hubo intercambios comerciales, también se produjeron enfrentamientos y, lamentablemente, la introducción de enfermedades europeas afectó gravemente a las poblaciones nativas, que no tenían defensas naturales contra ellas. Con el paso del tiempo,
Otros imperios europeos mostraron interés en la región. Ya a finales del siglo XVIII, los británicos tomaron el control de Guyana, desplazando a los holandeses. Bajo dominio británico, la región pasó a llamarse Guayana Británica, y su economía comenzó a transformarse rápidamente. Los británicos ampliaron las plantaciones de caña de azúcar, un cultivo extremadamente rentable que requería gran cantidad de mano de obra, lo cual daría lugar a una nueva y brutal etapa en la historia de la región: la esclavitud. Así, la colonización europea no solo cambió las fronteras políticas de Guyana, sino que también transformó radicalmente su economía, su sociedad y su relación con el mundo. Bajo el dominio británico, la identidad y el futuro de Guyana quedarían marcados por los intereses coloniales, plantando las semillas de conflictos y desigualdades que perdurarían por generaciones. Con la expansión de las plantaciones de caña de azúcar en Guyana, los colonizadores británicos vieron una oportunidad de obtener grandes beneficios, pero a un costo humano incalculable. Para sostener esta economía de plantación, comenzaron a depender de la mano de obra esclavizada, una práctica común en las colonias de la época. Miles de africanos fueron capturados y traídos a Guyana en condiciones terribles, sometidos a una vida de trabajo forzado y explotación extrema en las plantaciones. Las personas esclavizadas trabajaban en condiciones inhumanas, bajo un clima implacable y una vigilancia constante. Sin ningún derecho, enfrentaban jornadas agotadoras y castigos brutales, mientras los colonos europeos se enriquecían con el azúcar producido en sus tierras. Esta economía, construida sobre el sufrimiento de generaciones de africanos, dejó profundas heridas en la sociedad guyanesa, creando divisiones que aún resuenan en la identidad del país. Sin embargo, a pesar de las dificultades y la represión, los esclavos desarrollaron formas de resistencia. Desde pequeños actos de desobediencia hasta rebeliones organizadas, demostraron un espíritu de lucha que sería clave en los futuros movimientos hacia la libertad. Finalmente, en 1834, el Imperio Británico abolió la esclavitud y los esclavos de Guyana fueron liberados oficialmente. Pero la libertad no llegó sin desafíos. Los antiguos esclavos, aunque técnicamente libres, se encontraron en una situación económica precaria, sin acceso a tierras o medios para subsistir de forma independiente. Este periodo de transición dio paso a una nueva fase de la economía guyanesa y marcó el inicio de una compleja lucha por los derechos y la igualdad. Así, la economía de plantación y la esclavitud no solo transformaron la historia de Guyana, sino que también sentaron las bases de una sociedad marcada por la desigualdad, la resistencia y el deseo de justicia. Con la abolición de la esclavitud en 1834, las plantaciones de caña de azúcar en Guyana enfrentaron una crisis de mano de obra. Los antiguos esclavos, ahora libres, buscaban independizarse y mejorar sus condiciones de vida, lo que llevó a los propietarios británicos a buscar nuevas alternativas laborales. Fue entonces cuando comenzaron a traer trabajadores contratados desde distintas partes del mundo, especialmente de India, China y Portugal. Los primeros en llegar fueron los trabajadores indios, quienes fueron contratados bajo condiciones que prometían una nueva vida, pero en realidad, el sistema de contrato era a menudo una forma de explotación. Los trabajadores indios firmaban contratos de 5 años y, aunque eran técnicamente libres al finalizar ese periodo, la mayoría enfrentaba condiciones de trabajo duras y restricciones similares a las que sufrían los esclavos. A pesar de estas dificultades, los trabajadores indios trajeron consigo su cultura, sus religiones y costumbres, que dejaron una marca profunda y duradera en la identidad de Guyana. Además de los indios, llegaron también trabajadores chinos y portugueses de Madeira, quienes contribuyeron al crecimiento de la economía guyanesa y añadieron aún más diversidad a la mezcla cultural del país. Aunque cada grupo enfrentó retos y discriminación, sus culturas y tradiciones enriquecieron profundamente la sociedad guyanesa, transformándola en un crisol único de influencias y raíces. Así, la llegada de los trabajadores contratados, en muchos sentidos, redefinió la composición de la sociedad en Guyana. Los diferentes grupos étnicos y culturales formaron comunidades sólidas, y cada uno aportó sus propias tradiciones y creencias, dando forma a la identidad multicultural del país. Aunque enfrentaron explotación y desigualdades, sus historias de resiliencia y adaptación se convirtieron en un pilar fundamental de la historia de Guyana. A lo largo del siglo XX, las voces de cambio y justicia comenzaron a hacerse cada vez más fuertes en Guyana. Tras siglos de dominio colonial y explotación, los guyaneses empezaron a organizarse y exigir su derecho a la autodeterminación.
inspirados por los movimientos de independencia en otras partes del mundo, surgieron líderes y movimientos que buscaban liberar al país de la opresión británica. En la década de 1950, figuras como Cheddi Hagan y Forbes Burnham se convirtieron en símbolos de esta lucha. Hagan, un líder político y defensor de las clases trabajadoras, impulsó reformas en beneficio de los campesinos y obreros. Por su parte, Burnham lideró importantes movimientos que pedían la unidad nacional y el fin de la dominación extranjera. A pesar de sus diferencias ideológicas, ambos líderes compartían el mismo objetivo, la independencia de Guyana. Las décadas de lucha no estuvieron exentas de desafíos. El gobierno colonial británico respondió con represión, censura y maniobras políticas para dividir a los movimientos independentistas, promoviendo tensiones étnicas entre las comunidades indoguyanesa y afroguayanesa. Sin embargo, a pesar de estos intentos de frenar el avance, el pueblo guyanés mantuvo su firmeza y continuó exigiendo su libertad. Finalmente, después de años de esfuerzo y resistencia, Guyana logró su independencia el 26 de mayo de 1966. Esta fecha marcó el fin de una era de control colonial y el comienzo de un nuevo capítulo como nación soberana. Aunque la independencia no resolvió todos los problemas, brindó a los guyaneses la oportunidad de tomar las riendas de su propio destino y de construir un país en el que cada ciudadano pudiera contribuir al bienestar común. La lucha por la independencia de Guyana es un recordatorio de la perseverancia de su pueblo y de su deseo de construir un país en el que todos los guyaneses, sin importar su origen, puedan vivir en libertad y dignidad. Así comenzó la búsqueda de un nuevo futuro, uno que sigue evolucionando hasta el día de hoy. Desde que alcanzó su independencia en 1966, Guyana ha recorrido un camino lleno de desafíos y logros en su búsqueda por consolidarse como una nación fuerte y unida. A lo largo de las décadas, el país ha enfrentado problemas económicos, tensiones étnicas y dificultades políticas. Pero también ha experimentado avances significativos en diferentes áreas. La economía de Guyana, que durante mucho tiempo dependió de la agricultura, especialmente de productos como el azúcar y el arroz, ha comenzado a diversificarse en años recientes. El descubrimiento de enormes yacimientos de petróleo en 2015 abrió una nueva era para el país, atrayendo inversión extranjera y generando nuevas oportunidades de empleo. Este recurso ha convertido a Guyana en una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe, ofreciendo al país la posibilidad de mejorar sus infraestructuras y sistemas sociales. Sin embargo, la llegada de la riqueza petrolera también plantea retos significativos. Los guyaneses enfrentan el desafío de gestionar estos recursos de forma equitativa y sostenible, asegurando que los beneficios del crecimiento económico lleguen a toda la población y no se concentren en manos de unos pocos. Las preocupaciones ambientales también están presentes, ya que el país cuenta con vastas selvas tropicales y un ecosistema que se vería amenazado por una explotación irresponsable. En cuanto a su sociedad, Guyana es una de las naciones más diversas del continente, donde conviven comunidades de origen africano, indio, indígena y europeo. A pesar de la diversidad cultural, las tensiones étnicas han sido una realidad en la política y en la vida cotidiana. Sin embargo, muchos guyaneses siguen trabajando por la unidad y la paz, esforzándose por construir un país en el que cada grupo cultural tenga su lugar y voz. Hoy en día, Guyana sigue evolucionando, adaptándose a los cambios globales y enfrentando sus propios desafíos internos. Con su rica diversidad, sus recursos naturales y el espíritu resiliente de su gente, la Guyana moderna está escribiendo un nuevo capítulo, uno que tiene el potencial de llevar al país hacia un futuro más próspero, equitativo y sostenible para todos sus ciudadanos. Hoy en día, Guyana se encuentra en una etapa de transformación sin precedentes. Con el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo frente a sus costas, el país ha experimentado un crecimiento económico acelerado, posicionándose como una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo. Este nuevo recurso ha traído consigo grandes promesas de desarrollo, pero también desafíos importantes. Mientras que el petróleo ha generado empleo y ha aumentado los ingresos, también plantea preguntas sobre sostenibilidad y distribución justa de la riqueza. A nivel social, Guyana sigue siendo un país profundamente diverso. La mezcla de culturas africana, india, indígena y europea le da una identidad única en Sudamérica, y aunque esta diversidad es una fortaleza, también ha presentado desafíos en términos de unidad y política. Sin embargo,
Muchos guyaneses trabajan continuamente para superar las divisiones étnicas y construir una sociedad inclusiva y cohesionada. En cuanto al medio ambiente, Guyana tiene un compromiso ambicioso con la protección de sus selvas tropicales y su biodiversidad. Aunque la explotación petrolera representa un riesgo ecológico, el país ha estado desarrollando políticas para equilibrar el crecimiento económico con la conservación de sus recursos naturales. Iniciativas para reducir la deforestación y promover fuentes de energía renovable reflejando el esfuerzo de Guyana por mantener un enfoque de desarrollo sostenible. Así, Guyana en la actualidad es un país de contrastes y oportunidades. Con una economía en auge, una sociedad culturalmente rica y una biodiversidad única, el país enfrenta la tarea de convertir sus riquezas en un bienestar duradero y equitativo para todos sus habitantes. Este momento histórico le ofrece a Guyana la posibilidad de escribir un nuevo capítulo, en el cual pueda emerger como un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible en el Caribe y América Latina. En conclusión, la historia de Guyana es un testimonio de la resiliencia y diversidad de su pueblo. Desde sus primeros habitantes indígenas hasta la compleja mezcla de culturas que coexisten hoy, cada etapa de su desarrollo ha estado marcada por luchas, cambios y adaptaciones. La llegada de los colonizadores, la explotación de los recursos y la lucha por la independencia han dejado huellas profundas en la identidad guyanesa y en su estructura social. Hoy, mientras Guyana se embarca en una nueva era impulsada por la riqueza petrolera, tiene ante sí la oportunidad de construir un futuro próspero y sostenible. Sin embargo, el verdadero reto radica en gestionar este crecimiento de manera que beneficie a todos los guyaneses, respetando su diversidad cultural y protegiendo el medio ambiente que ha sido el hogar de tantas generaciones. A medida que avanza hacia el futuro, Guyana debe recordar las lecciones de su pasado, promoviendo la unidad y la inclusión en su sociedad. Solo así podrás transformar los desafíos en oportunidades y asegurar un desarrollo equitativo que refleje el espíritu indomable de su gente. La historia de Guyana continúa escribiéndose, y es un viaje en el que cada ciudadano tiene un papel crucial en la creación de un país que sea un orgullo para todos.